Aleluya. Qué bueno, maravilloso. ¿Quiénes lo creen? Dios le bendiga mucho en esta noche lluviosa, pero al igual preciosa, ¿verdad que sí? Dios te encontró. Yo pensé que iba a estar lloviendo más fuerte a esta hora. Todo parecía que sí. Anoche, porque anoche hablábamos en Proverbios 15, del 13 al 15, ¿se recuerdan? Y hablábamos de que a veces creemos que el rostro nuestro no muestra a veces lo que en nuestro interior lo está transmitiendo. A veces creemos que con maquillaje, con ropa, con una sonrisa, algo que se ve bien, que no es que está mal que lo hagamos, creemos que tapamos el mundo. Y no sabemos o no damos cuenta que nuestro mismo cuerpo, nuestra misma mirada, nuestros mismos gestos muestran lo que verdaderamente tenemos dentro. Vamos a maquillarnos bonito, vamos a arreglarnos bien, los varones a arreglarse bien su cabello, pero al final, si no sanamos por dentro, como quiere estamos enfermos. Por eso, cuando compartíamos la lectura del corazón alegre, el no se ha roto. Más por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Entonces, esto no es cuestión de que tú te veas bonito, no es cuestión de que tú te peines bien, no es cuestión de que tú sonrías mucho, de que seas jocoso, que hagas muchos chistes. Es un asunto de sanar. Son conductas bonitas que debemos modelar, pero es mejor tratar de lo que aparentamos fuera sea lo mismo que tenemos por dentro, porque al final uno es lo que está por dentro. Para la gente tú eres lo que está en la portada, pero verdaderamente tú eres el que está dentro de ti. Porque ahí es que tú eres el que sabes si verdaderamente eres feliz, tú verdaderamente sabes si estás triste, tú verdaderamente sabes si estás creando una historia de tu vida que es real y quiere tapar todo para verte bien. Y podemos hacerlo con el mismo esfuerzo que gastamos aparentando ser. Por eso tenemos que estoy insistiendo en el tema no aparentar, sino ser. Y voy a seguir insistiendo. Porque nosotros, y más de que entramos en el tema cerrando siglos, como iglesia, como hombres y mujeres que estamos predicando la palabra de Dios, tenemos que sanar. Y esto no es aguajeando, esto no es aparentando, esto no es queriéndolo. Por eso, vamos a seguir en el tema, en la misma secuencia de anoche, hasta llegar a esa conferencia cerrando ciclo. Por eso, Proverbio 15:13, no es para que lo busquen, simplemente haciendo un recuerdo de anoche. El corazón alegre hermosa el rostro, más por el dolor del corazón, el espíritu se abate. El corazón entendido busca sabiduría, más la boca de los necios se alimentan de necedades. Cuando uno necesita sanar, uno busca ayuda primero de Dios y Dios te va a dirigir hacia donde ir. Pero busca la forma de sanar. Busca la forma de mejorar tu estado de vida, tu calidad de vida. Pero a veces nos entramos en unos bloques de apariencia que no nos permiten vivir. Y por eso tú te sorprendes cuando un día una gente se abre y se sincera hablando cosas. Tú ni te imaginabas que esa gente era así.
Porque muchas veces nosotros no hemos vendido tanto la película ni nosotros ya no conocemos. Por eso vamos a luchar por ser verdaderamente, por estar bien de verdad. Porque lo podemos. Tú no haces nada con pasar 20 años siendo que tú eres licenciado. Si tú perdiste 20 años, no pudiste ser licenciado de verdad, con maestría, posgrado y de todo. Pero no lo son. Pero tienen 30 años diciendo, lo pudieron serlo. ¿Verdad que sí? Hay gente que tienen 20 años, 30 años, 10 años, 2 años, 1 año, diciendo que tienen un hogar estable, bueno, un matrimonio ejemplo, y eso es mentira. Entonces, esa misma esfuerzo que tú gastas, energía, gástala en tratando de construir algo bonito de verdad, algo tuyo. Porque a veces tenemos tan miedo de que lo que supuestamente vendemos se nos vaya porque lo hemos hecho tanto cuando sabemos muchas veces que no es ni tan nuestro. Y podemos lograrlo, pero ¿sabe cómo es? Desprendiéndonos de esa película que vivimos creando de vida, cuando podemos tener un guión real que el que Dios ha hecho para nuestra vida. Y si Dios nos permitió estar con alguien, Dios tiene un plan, vamos a entonces que Él lo haga. Y dentro de ese plan está reparar lo que tú quieres tapar, cambiar lo que tú quieres justificar. ¿Verdad que sí? Entonces vamos a hacer las cosas como a Dios le gusta para que Dios haga lo que Él quiere hacer con nosotros. Todos los días del afligido son ¿qué? Difíciles. Mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Todo eso nos ofrece la palabra de Dios. Dios nos está diciendo ahí, mira, trata de tener un corazón alegre, trata de tener un corazón limpio. ¿Qué pasa? Nosotros no vemos el corazón tuyo, pero sí vemos el maquillaje que tú nos estás presentando. Entonces tú nos haces feliz muchas veces con tu presencia y con tu forma, pero tú simplemente nos das un espectáculo gratis a nosotros porque tú no lo eres. Tú no puedes hacer feliz a nosotros con tu compañía y verdaderamente también tú ser feliz con lo que tú eres y lo que tú representas. Por eso quiero, antes de tomar alguna lectura, aunque voy a ir diciendo la lectura para que usted la busque por ahí, pero no se desespere, porque vamos a durar un ratito para leerla, pero quiero que la busquen primero. Dios es bueno y es maravilloso. Yo creo que podamos buscar a Daniel 4 del 28 al 33. Guárdenmela por ahí, porque no la vamos a leer de una vez. Daniel 4 del 28 al 33. Dios quiere sanar su pueblo y quiere tener una iglesia saludable. Saludable. No que aparente estar saludable, sino que sea saludable. Y también Mateo 23, del 1 al 7. ¿Tenemos la lectura por ahí? ¿Quién tiene la primera? ¿Y quién tiene la segunda? Ok. Aleluya. Dios bueno y maravilloso. Debemos sanar. Y para sanar hay que interiorizar muchas situaciones que nos pueden pasar. Por eso, como somos la iglesia sin barrera, nos atrevemos a tocar temas que puedan tocar no solo lo más importante que es nuestra vida espiritual, sino que también lo que el Señor viene o nosotros vamos, que podamos administrar las cosas que nos provocan aflicción en la vida. ¿Verdad que sí? Para saberla manejar mejor. ¿Van por ahí ya? Ok. Hoy en día, el ser humano tiene actitudes que chocan con el buen comportamiento y a la vez con el buen trato hacia ti.
egocentrismo o egocéntrica, como dicen los egipcios. Es una persona que tiene mucho ego. Una persona egocentrista es aquella que se considera el centro de todo, algo que es muy común hoy en día. Que priorizan solo en ellos, usan a todo el mundo como un puente, no consideran, no respetan ni valoran a nada, porque solo entienden que viven ellos, solo son importantes ellos y solo el tiempo de ellos es valioso, solo sus opiniones son valiosas, solo sus ideas son valiosas, solo sus formas de ver la vida son valiosas. Esas son personas enfermas que se creen estrellas. Por eso se creen por encima de los demás. Por eso todo el mundo tiene un defecto, pero ellos no. Todo el mundo hace la cosa mal, pero ellos no. Ellos entienden que ellos hay que aceptarlo con su forma. Ellos hacen lo que ellos quieran, cuando ellos quieran. Y no va a decir como dice doña Hortensia, cuando le dé la gana. Esa no la va a decir. Esa parte la digo después. Pero quieren que tú hagas las cosas cuando ellos quieren, cuando ellos las necesitan y en su tiempo. Ego, persona que tiene mucho ego. Uno de los defectos más grandes que puede tener un ser humano es ese. Y otro que vamos a leer ahorita. Pues son personas que no contribuyen a nadie y no te hacen el ambiente muchas veces tan agradable. Y más si tú aprendes a quererlo. Esta actitud puede generar dificultades para la empatía, por eso que son tan secos, por eso que piensan tan poco en los otros, por eso soy yo primero, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y quinto yo. Las personas que piensan así no son buenas para nadie. Y por eso la palabra dice amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ya ahí comenzamos mal en la comparativa. Este tipo de personas suelen minimizar a los demás y colocarse por encima de todo lo demás, porque su palabra es ley. Porque hay personas que creen, no es que tengo personalidad, que tengo actitud, y si yo no quiero tocar ese tema, no lo toco. Desde un punto de vista tú lo ves bien, pero si dentro de la tarea para el hogar o para la congregación está tocar el piano y tú sabes tocarlo, ya eso no es que tú tienes personalidad, no es que tú tienes actitudes, no es que tú tienes decisiones propias. Tú estás mostrando una rebeldía porque tú no decidiste tocar el piano ese día. Entonces son temas un poquito profundos, pero tenemos que analizar porque Dios quiere una iglesia sin barreras, cerrando ciclos. Entonces la obediencia va por encima de todo. Por eso países como Japón y China nunca lo vamos a alcanzar. Son países disciplinados. Por ejemplo, tú ves países como Japón, que en las escuelas no hay conserje, porque la escuela tienen que limpiar 2 estudiantes. La escuela, como son extendidas, los que van que están extendidas, quienes le tienen que servir la comida a los maestros son los estudiantes, no los maestros a ellos. La hora de descanso del maestro es la hora que los estudiantes juegan y le dan la comida al maestro. Por eso ese país respeta el semáforo. Es el único país que tuvo un celular donde no se lo roban, donde la gente tiene un negocio en marquesina que la gente mismo coge y paga. Y es un país, esos países orientales con 1.400, 1.200 millones de gente. Y miren los números que nosotros tenemos, y no somos 15 millones de personas. ¿Estamos entendiendo? Disciplina y obediencia son la base del buen desarrollo del ser humano. Y la Biblia nos lo demuestra en cada uno de sus lecturas. Y tú lo puedes ver siempre en todos los personajes que la Biblia cita, habla de obediencia y disciplina.
Algo que hoy está faltando mucho en la humanidad. Y lo que estamos en la iglesia, la mayoría no escapamos a eso. Y por eso no podemos a veces dar un buen ejemplo, porque tenemos mucho ego, somos muy sabios, somos muy todoterrenos, somos muy dueños de la verdad, somos muy nosotros, yo. Y yo no hago lo que no me gusta, pero ¿qué es lo que no te gusta? Yo soy cristiano evangélico, y si yo pongo un hijo en el Cardenal Sancha y lo ponen a rezar, el hijo que tiene que rezar, porque yo lo puse en una escuela y ahí se hace, ¿o no? Y cuando están en tercero tienen que hacer la confirmación y tienen que hacerlo. Yo me acuerdo que yo soy un evangélico, tuve que violentar algo fuera de mi creencia para otro sitio. Si aquí no se pueden tener los callos, no lo pueden tener. Si aquí no son obediencia, y eso nada más lo saben hacer las personas respetuosas e inteligentes, que respetan la regla. Luego, como tú no puedes respetarla, tú no estás en ese sitio. O sea, eso no es que tú tienes superpersonalidad, no es que tú tienes una... No. Porque tú fuiste a un sitio que dice que tú no te puedes parquear ahí. Tú no puedes decir que no, que yo tengo todo derecho, pues yo no puedo parquear. No, ahí dice que no es parquear ahí. Ahí dice no entre por ahí. Ahí dice no se recorte en el cristal. Usted no quiere estar en un sitio que le tenga el reloj, no esté. No esté. Pero tenemos que aprender a obedecer. Eso sí es personalidad. Pero la persona con mucho ego no lo hace, porque se cree mucha cosa. Por eso seguimos leyendo sobre personas difíciles. Ahora vamos, la persona narcisista es alguien con un trastorno de personalidad. Se parece mucho a la primera, al egocentrismo. Con un trastorno de personalidad que se caracteriza por sentirse exageradamente autosuficiente. El que es capaz de todo, el que no necesita nada, ni el consejo ni orientación de nadie. Ese es como una gente que siente Dios en la tierra. Jesucristo andando, ni Jesús era tampoco humilde. Una necesidad constante de que lo admiren, de que le tienen piropo, hasta tal punto que cuando va a lugares que los piropean les gusta ir, porque les gusta el halago. Pero son realmente a la crítica. Frente a una crítica son intolerantes, violentos y suelen no perdonar. ¿Ve cómo se parecen estas dos personas? Se parecen mucho. Empátalo con lo que estábamos hablando anoche, ¿se acuerdan? Y usted se va a dar cuenta que estamos en la secuencia cuando hablamos de ese corazón triste que se maquilla, pero que al final no sana. Le echa tierra al dolor en vez de sanarlo. Oculta una autoestima frágil, porque suelen ser ambos muy sensibles a la crítica y no soportan ser ignorados, ser contradecidos. Por eso siempre son desobedientes. Una de las actitudes que más te impide ser un hombre o una mujer espiritual. Nunca tú vas a ver una persona con esa característica siendo una persona muy espiritual. Muy difícil. Y si usted conoce a alguien, preséntemelo para yo conocer a alguien que no lo conozco. Yo no conozco a nadie. Yo conozco con esa característica muchas personas con mucho talento que Dios le ha dado, pero nunca lo logran desarrollar tanto. Porque siempre hay un impedimento. ¿Cuál es? Ellos. Ese centralizar todo de ellos, ese quererse todo, le hace daño en su hogar muchas veces, en sus relaciones laborales y de todo. Y son personas que al año tienen 3 y 4 conflictos con alguien. Porque es fácil evaluarte. Hay personas que no se van un año sin 2 y 3 conflictos. Y donde trabajan han tenido problemas con 2 o 3 conflictos. A donde han estudiado han tenido conflictos con 2 o 3 personas. Porque son así. Son personas poco tolerantes. Entonces la Biblia, y quise tomar este apunte,
la Biblia no usa la palabra narcisista, pero con otra palabra condena fuertemente la soberbia, que eso hace el narcisista y el que tiene mucho ego, ¿verdad? El egoísmo, que eso es cuando tú censuras a todo el mundo, menosprecias a todo el mundo, de una forma u otra tú tienes un egoísmo a que el otro sea como tú o más talentoso que tú o más admirado que tú. Y la vanidad, porque estas dos características siempre son personas vanidosas, que cuando lo de ellos no es más caro que lo tuyo, entonces quieren exhibir su rostro o su cuerpo para entender que quizás no es más caro, pero a mí me queda mejor. Por eso a todo el mundo le ven las ojeras, a todo el mundo le ven la barriga, a todo el mundo le ven los ojos, todo, con tal de no tener competencia en su mente. Y eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a vernos por dentro y ver qué tenemos de eso. ¿Qué tenemos de eso? ¿Para qué? Para sanar y descansar nosotros, tener menos carga, ser más feliz y poder aterrizar en muchas cosas que quizás han sido un obstáculo para tener una mejor vida, más sana, más interesante. Podemos poner ejemplo en la Biblia de comportamiento que se parecen a estas dos figuras que estamos presentando. Podemos ver a Lucifer. ¿Qué fue lo que hizo Lucifer? Tener ambos aspectos. Y hay un rey que tuvo mucho aspecto de eso. Vamos a ver si usted se acuerda el nombre, que de repente Dios lo soltó en banda, comía de la basura, vivía con los animales, le crecieron los cabellos, las uñas, ¿cómo se llama? Ese agarró ambos, ese tenía de los dos, ese tenía de las dos. Entonces la Biblia no te lo cita con los nombres científicos que dicen ahora, pero te lo cita en los comportamientos. Por eso hago la gracia, porque los comportamientos se parecen a eso. Entonces, en cambio, la Biblia, contradicción de esto, promueve la humildad. Nadie que tenga estos dos puede ser humilde. Se puede decir lo que quiera, pero no puede ser humilde porque tú no puedes tener ego. Y ser humilde, no eso choca. Hay un fallo, ¿verdad? Hay una hora brava. Hay una hora brava. ¿Y cuál es el segundo que mencionamos? Mantener, porque hablamos del egocentrismo, que es el ego. ¿Y cuál otro mencionamos? Narcisismo. Un narcisista puede ser humilde. No hay forma de ser humilde. Es que no puede ser humilde. No tan así. Ninguno de los factores pueden ser humildes. Porque no lo son, porque es que eso no es posible. Quien es humilde no tiene esas dos cualidades. Por decir algo, pero no cualidades, defecto. Defecto. Entonces, Dios no puede trabajar y hacerte crecer con esa base. Eso es como la gente que va a la iglesia por llenar un asiento, y qué bueno que vayan, porque un día Dios lo va a tocar. O que vayan por complacer a alguien, Dios un día lo va a tocar. O que vayan porque le den a todo el mundo y para que no le cobren y lo traten con más cariño, sé que son evangélicos, ¿sí? Porque hay de todo. Hay gente que hace tanto lío fuera que pues se meten a la iglesia para que los lleven mal paso. Sí, porque hay de todo, como en botica, hay de todo como en botica. No, ellos son creativos. Sí, y por eso tú ves que entran y salen. Entran y salen. Asustado. Sí, porque lo quieren matar y aquí se enfrían. Y cuando se acercan al cobrador, Dios te bendiga, hermano. Porque siempre el que está vendiendo una película, siempre como que le ponen una salsa a la voz. Ese siempre está como predicando, como en el altar. Dios te bendiga, varón. Siento poder. Aleluya. Y te oran y guanazo. Y como que tienen menos vergüenza que todo el mundo te predica. Así te oran en el callejón, en la calle, en el carro. Todo porque son tipos, ¿me entiendes?
Pero Dios es tan bueno que tú vas por esa causa y después te conviertes en verdad y te pones a predicar así de verdad. Porque yo conozco un varón que Juan de nuevo yo lo conozco, que fue el que se por una muchacha, no se consiguió la muchacha y uno de los hombres que Dios más usa. O sea, fue por una cosa, no la consiguió, pero se quedó en la iglesia. Y es un buen instrumento de Dios. ¿No? Y es así. A veces tú entras por tigueraje y Dios te agarra y hace el trabajo como quiera, porque Dios tiene muchas formas de llamarte. Y qué bueno que lo haga así. Hago está aclarando que cuando digo eso, no, es mejor que esté como tú quieras, pero que te haga. Que algo va a pasar. Entonces, el desapego que produce el ego